Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos hoy día de estudio bíblico. Gracias a Dios por ustedes, gracias a todos los que nos animan, oran por nosotros y nos estimulan para que todos los miércoles podamos tener ese tiempo de reflexión bíblica. Agradecemos entonces su compañía y su oración y esperamos que cada enseñanza pueda traer luz, pueda traer vida, pueda traer esperanza, pueda traer ánimo a su vida en medio de tanta adversidad. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre un pasaje de la Biblia que está en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículos 24 hasta el 34. Este pasaje que desarrolla San Marcos, esta historia de la Biblia, habla de una mujer que padecía una grave enfermedad. Vamos a leer, voy a leer en favor de todos y luego vamos a revisar algunos aspectos importantes que van a traer enseñanza a nuestra vida. Dice el texto, fue pues con él y le seguía una gran multitud, dice, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Como pudieron ver, o como pudimos ver todos, esta es la historia de una mujer que por 12 años padeció una enfermedad. Y una enfermedad particularmente angustiosa y difícil para una mujer. En este caso, vemos y encontramos una mujer que sufre de un flujo de sangre permanente. Cuando uno revisa esto, puede llegar a pensar en la incomodidad que esto genera. 12 años con un flujo permanente. Pues sería normal en la costumbre natural de las mujeres por el periodo de su vida, pero 12 años y permanentes deben ser ya causa de sufrimiento de una persona. Las consecuencias naturales de ese flujo, desafortunadamente, producen en el cuerpo desaliento, mareos, falta de fuerza y generalmente mucho sueño. Eso es lo que dice la ciencia cuando uno lee sobre el asunto. Es decir, que allí hay una molestia permanente que le impedía a ella generalmente realizar sus actividades normales, las que una mujer pudiera desempeñar en su casa, y si las desempeñaba, de hecho lo hacía con aquella incomodidad. Pero había ahí algo más, es que esto le impedía adorar en el templo. Pues la ley, el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 19, habla, el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 19, saben ustedes que Levítico es el libro de la ley. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de que una mujer que padeciese esta enfermedad no podría entrar al templo para adorar. Y cuando uno lee todo el pasaje, se da cuenta que era declarada, de acuerdo a la ley en aquel tiempo, inmundo. No podía entrar al templo. Escuchen lo que dice Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche.
Escuchen eso. Y se podría seguir leyendo el capítulo y no estaba permitido a una mujer que tuviese esta enfermedad o esta circunstancia entrar al templo. O sea que además la estigmatizaba frente a los demás, porque todo el mundo, todas las mujeres podrían entrar al templo menos ella. Y seguramente los comentarios y los decires de la gente le afectaban también psicológica y emocionalmente. Me llama también poderosamente la atención, si le pusieron cuidado a la lectura del texto, es que dice que había sufrido de muchos médicos, el versículo 26. Dice, y había gastado todo lo que tenía y nada, absolutamente nada, le aprovechaba. Dice, por el contrario, le iba peor. San Marcos dice esto, pero San Lucas, en el capítulo 8, 43, y tenemos que tener en cuenta que quien escribe el Evangelio según San Lucas es un médico. Escuchen lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Escuche eso, lo está diciendo un médico. Había gastado todo lo que tenía y adicionalmente a eso no había podido ser curada. Miren la observación de Marcos. Es un poco más fuerte, más duro, porque dice que había sufrido de muchos médicos, mientras que Lucas habla de que lo había gastado todo. Entonces, estoy hablando de una mujer que sufre, de una mujer que, de acuerdo a la cultura o a su religión, no podía entrar al templo a adorar, que tenía una incomodidad permanente, que sufría físicamente las consecuencias de este flujo. Pero me llama la atención y ahí es donde quiero que ustedes me acompañen, porque el texto me parece maravilloso cuando uno descubre lo que la mujer hace. El versículo 27 va a mostrarnos a nosotros lo que esta mujer hace en esta circunstancia tan adversa y tan difícil. Ella tenía la opción de mantenerse llorando, encerrada en su casa, angustiada, pero ya parece que se habían colmado todas ese tipo de cosas y llegó un momento, y es un momento trascendental en la vida de ella. Trascendental porque el texto dice, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Esa es una frase muy interesante, cuando oyó hablar de Jesús. La pregunta sería, ¿qué oyó esta mujer hablar acerca de Jesús? De Jesús se decían muchas cosas. Sus enemigos decían incluso que tenía demonios. Sus enemigos decían, por ejemplo, que se hacía igual a Dios, desconocían la Escritura. Por eso él algún día les dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos le veían simplemente como un político o como un líder político que quería derrocar el imperio de Roma. Pero yo observo que cuando el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué oyó hablar de él? Seguramente alguien contó alguna de las historias o alguno de los eventos en los que participó, en los que vio qué era lo que Jesús hacía. Y nosotros sabemos claramente lo que el mismo Evangelio habla acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado Dios para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para dar buenas nuevas a la gente. Ese era su ministerio. Eso estaba claro. Nosotros lo sabemos. Esta mujer seguramente oyó hablar de algún evento extraordinario y especial que despertó en ella un sentir y un mover espiritual se desató en ella. ¿Saben por qué? Porque la mujer pudo oír hablar de Jesús. Romanos capítulo 10. Cuando Pablo escribe la epístola a los Romanos en el capítulo 10 y en el versículo 17, escuchen lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta mujer oye hablar acerca de Jesús? Lo que el texto está diciendo. Así que la fe es por el oír. Y aquí hay dos cosas muy importantes.
El oír la palabra de Dios convierte a una persona de un no creyente a una persona que puede creer. A una persona que no tiene fe, alguien que empieza a desarrollar su fe. Eso significa oír la palabra de Dios. Podemos leer en la Biblia muchos personajes que oyeron hablar acerca de Jesús y lo fueron a buscar. Recuerde usted, por ejemplo, a José de Arimatea oyendo hablar de Jesús. Nicodemo, que va a buscar a Jesús de noche para hablar con él y le dice, sabemos, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Sabemos de Zaqueo, el hombre pequeño, cobrador de impuestos, que al oír hablar de Jesús, entonces se sube a un árbol porque quiere verle, porque quiere oírle. Y cuando usted descubre estos tres personajes de los que estoy mencionando, todos tres fueron cambiados, todos tres fueron transformados. Entonces, oír a Jesús significa que haya una transformación dentro de nuestra vida. Esto es lo que pasa cuando la mujer que sufría, que había gastado todo en los médicos, que había recurrido a todos los medios posibles, que ya no tenía recursos, cuando oye de Jesús, se despierta en ella la fe y la esperanza. Pero debo decir que hay mucha gente que no quiere oír hablar de Jesús. Y no quieren oír hablar de Jesús, ¿saben por qué? Porque se han dejado llenar la cabeza de historias y de fábulas que los han arrastrado a la incredulidad. Entonces no ven a Jesús o al Señor Jesús como Dios, sino que algunos lo ven como en aquel tiempo, simplemente como alguien de quien se refiere la historia, o simplemente lo ven como un personaje sobresaliente, otros lo ven simplemente como un engañador. Y en eso Satanás tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque él no está interesado en que nosotros, en que usted, en que nosotros oigamos la palabra de Dios. Y la Biblia, por ejemplo, menciona algunas cosas para los que oyen la palabra de Dios. Capítulo 11, San Lucas, capítulo 11, en el versículo 28, da una expresión que a mí me parece maravillosa. Escuchen lo que dice. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Escuchen eso. Antes bien, bienaventurados. Es decir, cuando se habla de la palabra bienaventurado, se habla de feliz, de completo, de dichoso, de afortunado, de bendecido, el que oye la palabra de Dios. Por lo que les vengo diciendo, porque es que el que oye la palabra de Dios no puede ser, ¿cómo le digo? No, lo único que puede generar en él es despertar su fe, despertar su sensibilidad hacia lo espiritual. Por eso dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios, es decir, es bendecido. San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. También habla de la importancia de lo que produce oír la palabra de Dios. Escuchen qué dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo importante, ¿no? Lo primero es que es bienaventurado. Lo segundo es que el que oye la palabra de Dios tiene vida eterna y no irá a condenación. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que el versículo 27 diga, cuando ella oyó hablar de Jesús, generó una acción. ¿Cuál fue la acción que generó? El texto inmediatamente después de esa coma en el versículo 27 dice, vino por detrás de la multitud, entre la multitud, dice. Entonces, observen ustedes lo que produce oír la palabra de Dios. Produce fe. Y esa fe es actuar sin ver. Ya Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando esta mujer oye hablar
a los demás y del testimonio y de lo que se decía y de los milagros que sucedieron a otras personas, cuando ella lo oye, despierta su fe. Y la decisión natural de una persona que despierta su fe es venir, es buscar. No esperó que la fueran a buscar. Ella vino por entre la multitud. Yo creo que la fe de esta mujer es de admirar. ¿Por qué es de admirar? Observen que el texto no dice que había un pequeño grupo o que habían 3 o 4 personas. Dicen que había una multitud. Una multitud que no le iba a abrir paso a ella. Porque la multitud no le iba a abrir paso. Todo el mundo la veía como una mujer normal, como una mujer común y corriente. Si hubiera venido un general del ejército romano, le abren paso. Le abrieron paso, por ejemplo, a Jairo, el principal de la sinagoga, al cual el Señor resucitó su hija. Porque era principal de la sinagoga y porque seguramente traía acompañantes y por su forma de vestir. Pero a esta mujer humilde con un flujo de sangre, nadie le iba a abrir paso. El texto dice que vino ella por detrás entre la multitud. ¿Qué quiero decir? Tuvo que hacer un gran esfuerzo. No era fácil para ella ir abriéndose paso entre la multitud, mucho más una mujer débil, mucho más una mujer enferma. Y esto es importante para nosotros, porque tenemos que aprender a hacer un gran esfuerzo en ocasiones para llegar a Jesús. No es fácil. A veces tenemos que abrirnos paso como esta mujer lo hizo. Tenemos que abrirnos paso en medio de nuestra familia. Alguna vez le pregunté a alguien, ¿y qué te falta para ser cristiano? Dice, pastor, creo que nada, solamente que no quiero contrariar a mi familia. Esa es la multitud que hay que aprender a atravesar. Seguramente la familia de esta mujer nunca se ocupó de ella. O digamos que se preocupó de ella, pero llegó un momento en que se cansó. Se acostumbraron a tenerla a ella con esa enfermedad y entonces la abandonaron, porque eso es lo normal. Alguien te ayuda una vez y 2 veces y 3 veces y seguramente sin ningún interés. Pero llega un momento en que se cansa, se agota y entonces se va acostumbrando a la condición que vives y ya no le importas más. Pero nadie se ocupó de ella antes. Y eso es lo que nos pasa. Nadie se ocupó de nosotros cuando necesitábamos. Nadie se ocupó de ella cuando estaba triste, cuando se sentía frustrada, cuando estaba deprimida, cuando estaba llena de necesidades materiales porque había acabado todo lo que tenía. Seguramente te ha pasado. Recuerdo que cuando mi madre se convirtió a Cristo, mi abuelo le dijo, hija, yo la quiero mucho, la he querido mucho, usted es mi hija, pero el que cambia de religión es como si cambiara de padre. Eso era lo que pasaba. En los tiempos pasados así era. El que cambiaba de fe o que cambiaba de iglesia, en aquel tiempo el catolicismo al cristianismo, era abandonado y separado de la familia. Hay una canción hermosa que de niño escuché que dice, hay una senda que el mundo no conoce. Dice, mis amigos y mis hermanos y mis parientes, todas las gentes que estaban en alrededor me abandonaron. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Algunos dicen, traicionaste la fe. Mi abuelo dijo, traicionaste la familia. Pero nunca ellos podían entender qué era lo que pasaba. Mi madre pasó por encima de eso. Y entonces, igual que la mujer que atravesó la multitud, rompiendo incluso con su familia, recibe la bendición de Dios. Yo debo decir esta noche que tienes que abrirte paso en medio de la multitud para poder recibir esa bendición. La familia no puede ser un impedimento. Vivimos en un país y en un tiempo libre y nosotros tenemos el derecho a elegir nuestra fe y nuestra creencia en el Señor. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? ¿Qué decían al ciego Bartimeo?
San Marcos capítulo 10, versículo 28 y 29. Escuchen lo que dice. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchen, la multitud quería callarlo. Cállate, ciego. Nadie te va a escuchar. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo el ciego hubiera puesto cuidado a esto? No, como dije en la enseñanza pasada, no habría recibido la bendición. Debo decir también que la Biblia habla acerca de Josué, en la despedida de Josué al pueblo de Israel. Él se para frente a su pueblo en el capítulo 24, versículo 15. Y escuchen lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escuchen eso. Una decisión personal. Esta mujer tomó una decisión, atravesando la multitud, sin importar lo que cuestionara su familia y sus amigos, tomó la decisión de oír y de venir a Jesús. Es que a veces nuestros amigos cuestionan nuestra decisión de ir a Dios. Pero ellos no saben qué es lo que estamos viviendo. Ellos no saben qué es lo que está en tu corazón. Ellos no saben cuánto sufres en la noche. Ellos no saben cómo te agobian los recuerdos, las tristezas del alma. Por eso hay un dicho popular que dice que la profesión se lleva por dentro. Y hay gente, como el poema y la historia del payaso, que ríe por fuera, pero llora por dentro. Yo conozco de mucha gente que su apariencia es una, pero su vida es otra. Usted los ve sonreír, los ve correr, hablar, pero en realidad lo que hay es una profunda tristeza tapada por una sonrisa en la cara. Seguramente esta mujer, por su enfermedad, no había podido contársela a nadie. Pero ¿saben una cosa? Dios sí la conocía. Puedes estar sufriendo en silencio esta noche. Puedes estar sufriendo en silencio cosas que no puedes decir, resentimientos, amarguras, actitudes y comportamientos que tuvieron contigo y no te atreves a decirle a nadie. Yo te recomiendo, ven a Jesús, atraviesa la multitud como lo hizo esta mujer. Rompe las reglas de tu familia en el buen sentido de la palabra. No importa lo que ellos piensen. Aquí lo importante es tu paz, tu salvación personal. Rompe con esos amigos que están interesados solamente en que los acompañes a las cosas que ellos hacen. Pero no saben que cuando llegas de estar con ellos en tu cama y en tu silencio, descubres que lo que hay es un profundo vacío. Esta mujer superó la multitud y el Señor, que conoce tu silencio, te ayudará y te restaurará y te sanará como lo hizo con esta mujer. Su fe, dice el versículo 29, fue recompensada y sigue enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y déjenme terminar. El versículo 28 dice que ella misma se decía, porque si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oigan esto. Seguramente cuando la gente la empujaba y la perturbaba y la molestaba, ella no hacía caso. Al contrario, seguramente caída en el piso y arrastrándose, seguía y había solamente una palabra, una frase que estaba en su mente. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Había una confianza plena que su libertad, que su sanidad iba a ser generada por tocar, por ir a Jesús. Pero es que hay ocasiones en la vida en que, como esta mujer, tenemos que animarnos a nosotros mismos. Todo contra ella. Pero ella tenía claridad, dice el texto, y me encanta, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seguramente se cayó una vez, y otra vez, y otro le dijo alguna vulgaridad, y alguien quiso empujarla, pero ella se paraba diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Qué importante fue
lo que esta mujer se decía a sí misma. Qué importante fue lo que esta mujer pensaba acerca de Jesús. Nuestra fe debe ser animada. Sí, nuestra fe debe ser animada. Hay momentos de adversidad y de dificultad. Yo he tenido momentos demasiado difíciles en mi vida cuando todo el mundo cree que no hay nada que hacer, me animan. Incluso algunos vienen para decirme, no insistas en eso. Recuerdo bien las palabras del Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré tu bondad sobre la tierra. Y esta mujer se decía a ella misma y se animaba, si tan solo tocare el borde de su manto seré salva. Nuestra fe debe ser animada con expresiones y con palabras. No sé la situación que estás viviendo, pero en la situación que estaba viviendo Job, la expresión de Job era, yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará del polvo. Muy seguramente esta noche estás atravesando por una circunstancia de esas y crees que no va a llegar la salvación y crees que no va a llegar la liberación y crees que no va a llegar la provisión. Y eso te dice la gente, eso te dice tu mente, eso te dice las cosas que ves alrededor. Pero la declaración que hagas, de esa declaración dependerá tu milagro. Ella sabía que lo había perdido todo. Ella sabía que no tenía ninguna posibilidad. Ella sabía que la ciencia médica no había podido hacer nada por ella. Y se alimentó su fe con las palabras, yo sé que tan solo tocando el borde de su manto seré sana. Siempre encontraremos quien quiera hacernos dudar. Siempre encontraremos quien nos quiera hacer retroceder. Siempre vamos a encontrar quien nos quiera desanimar en nuestra fe. Siempre vamos a encontrar a alguien que dice, quédate así, esa fue la vida que te tocó, eso es lo tuyo. Depende de lo que tú creas. De lo que tú creas en Dios, de lo que tú creas en ti mismo y de la fe que tengas que se repetirá y te alimentará y te hará salir en busca de tu milagro. A esta mujer nadie ni nada la pudo detener. Te recomiendo entonces que alimentes tu vida con expresiones como yo sé que tú eres Dios y que no hay más. Yo sé que tú eres mi Salvador. Si estás en una enfermedad, declara, yo sé que tú eres mi sanador. Tu palabra lo dice y tu promesa es verdad para mí. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. Decláralo. Y el versículo 33 y 34, escuchen lo que dice. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si pudieras hoy oír y no cerrar tus oídos a la palabra de Dios y al mensaje que hoy Dios te está llevando al corazón. Y esa fe que se despierta en ti te hiciera venir a Jesús, como lo hizo esta mujer. Y solamente pensar que tocando el borde de su manto será salvo y sano, en ti también ocurrirá un tremendo milagro. Ven a Jesús. Te invito a que abras tu corazón para Él. Que le digas, Señor, entra a mi corazón. Yo sé que solo tú me puedes ayudar. Perdona mis pecados, que a partir de hoy me declaro una nueva criatura. Los bendigo a todos. Les agradezco por este tiempo de compañía y por acompañarme en este tiempo de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Nos vemos el próximo miércoles. Si quieren hablar conmigo personalmente, al terminar está la dirección, están los correos, está la dirección del lugar donde tenemos nuestra reunión presencial. Bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-00070319.
912-00070319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.